Hola amigos de KDFI, es un gusto estar con ustedes esta mañana de jueves. Vamos a hablar de un tema interesante que es la interpretación de estados financieros. Vamos a empezar como siempre haciendo una reflexión sobre estos temas. No es casualidad que la autoridad fiscal ahora esté pidiendo mucho más información financiera que antes. Si bien tenemos esta instrucción de ser contadores y nuestra primera instrucción académica es elaboración de estados financieros, contabilidad, finanzas, etcétera, y después ya al final pues es esa parte fiscal que muchos ven o tienen una importancia mayor en su desempeño laboral y profesional, pero en principio pues la contaduría se basa precisamente en las cuestiones financieras contables. Y no es la excepción o no es casualidad que ahora la autoridad fiscal pues esté pidiendo mucho más información de carácter financiero. Y ahora en esta declaración anual 2022, pues todo mundo se alertó con el formato que está presentando ahora, donde no nada más nos piden los dos estados financieros que estábamos acostumbrados, que era el estado de posición financiera y el estado de resultados integral, sino que adicionalmente nos pide los otros dos estados financieros básicos, que es el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Y les digo, no es casualidad esta situación de la autoridad. ¿Por qué? Porque se da cuenta que a través del análisis y de la interpretación de estos estados financieros puede prácticamente sacar una bola de cristal y adivinar cómo está tu sociedad, tu entidad, simplemente con analizar e interpretar estos cuatro estados financieros. Quizá a lo mejor tenía prácticamente mocha esa parte financiera, nada más pidiendo dos estados financieros. Sin embargo, ahora se da cuenta que en su conjunto los cuatro estados financieros básicos le pueden dar mucho más información de lo que nosotros imaginamos. Entonces, por eso que ahora pues estamos tratando de dar este tipo de pláticas para adelantarnos y nosotros, antes de enviarle la información a la autoridad, pues nosotros adelantarnos y poder ver cómo está nuestra sociedad en forma financiera, ver qué tan saludable está financieramente y empezar a hacer ese tipo de correcciones que se necesitan en todas las sociedades. Entonces es muy importante esta parte. Entonces les digo, nada es casualidad, todo es causalidad como mencionábamos. Y precisamente hablando de la casualidad, pues Ian Fleming es muy reconocido precisamente porque es el autor de una gran novela que es el James Bond o el llamado Agente 007. Ian Fleming es reconocido precisamente por esa gran obra que ha inspirado pues, a muchas más personas. Y él nos mencionaba acerca de la casualidad una situación. Él mencionaba que una vez es coincidencia, dos es casualidad y tres es acción del enemigo. Y eso es lo que yo veo ahora con este nuevo formato que nos hace mandar el SAT, donde ya tiene los cuatro estados financieros básicos, sino que no es casualidad, sino que ya es una acción del enemigo. O sea, la autoridad fiscal va por todas las canicas, como se menciona comúnmente. ¿Por qué? Porque no nada más tiene información de carácter fiscal, ha llegado a lo que es el comprobante fiscal digital o información que le mandan terceros sobre algún contribuyente, sino que también ya integra toda esta información con la cuestión financiera. Entonces, como les digo, esto ya una vez es coincidencia, dos es casualidad y tres ya es acción del enemigo, como diría Ian Fleming. Entonces, la autoridad en estos casos y en el formato de la declaración anual 2022, pues va por todo, va por todas las canicas. Y ya tenía información suficiente y robusta para poder fiscalizar a algún contribuyente, pues con esta información adicional que nos pide ahora en el 2022 con la declaración anual 2022, pues prácticamente va por todas las canicas y hay que tener mucho más cuidado en la elaboración de esta información financiera, en su análisis y en su interpretación. Es por eso que vamos a ver ahora precisamente todos estos conceptos de análisis e interpretación de estados financieros y al final de cuentas vamos a tener un caso práctico donde vamos a analizar dos sociedades y vamos a empezar a sacar prácticamente el análisis y la interpretación de ambas para que ustedes lo hagan también con sus entidades, sus clientes o con su misma sociedad, porque es muy importante conocer esta parte financiera y la salud, hablando financieramente, que tienen sus sociedades.
Entonces vamos a empezar por ver principalmente qué es el análisis de estados financieros. A grandes rasgos, el análisis de estados financieros es una recopilación y una interpretación que le vamos a dar a la información financiera. Pero esta información financiera, ¿dónde está contenida? Esta información financiera principalmente está contenida ¿en dónde? En los estados financieros. Recordemos que a través de lo que es la técnica de la contabilidad, nosotros generamos una información financiera y esta información financiera no nos serviría de nada si no está sistemáticamente baseada en un reporte. Este reporte es denominado estados financieros. Y bueno, ¿qué contienen estos estados financieros o para qué nos sirven estos estados financieros? Pues prácticamente nos ayudan o a través de la lectura, la interpretación de estos estados financieros, lo que podemos ver es precisamente la capacidad de pago que tiene una entidad, la rentabilidad en sus operaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos contribuyentes, muchas entidades operan sin conocer realmente la rentabilidad que tiene su entidad. Muchas sociedades operan y el hecho de generar flujo de efectivo no quiere decir que sea rentable la sociedad. Es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque muchos empresarios dicen, lo primero que voltean a ver es cómo está mi cuenta de banco, cuánto tengo en mis cuentas de banco. Si tengo mucho numerario en mis cuentas de banco, para mí es un reflejo de que todo va bien y que mi empresa es rentable. Sin embargo, como vamos a poder ver en el análisis, en la interpretación de los estados financieros, no necesariamente es así. Podemos tener mucha generación de flujo de efectivo, pero nuestra sociedad, al momento en que ya analizamos la información financiera y los estados financieros, pues podemos ver que no es rentable la operación. Entonces es muy importante eso. También podemos ver el valor real de los activos, es muy importante. Recordemos que no nada más la contabilidad se queda en el registro, sino también es la evaluación parte medular de los estados financieros. Entonces también podemos ver a través de los estados financieros el valor real que tenemos de los activos, y si no los tenemos al valor real, pues lo que podemos hacer es valuarlos y codificar el valor real de los mismos. ¿Por qué? Porque recordemos que en la partida doble, entre mayores activos tengamos, pues nuestra sociedad puede ser más saludable. También pues medir y controlar los costos es una parte muy importante de la rentabilidad. Precisamente medir y controlar los costos es lo que nos va a dar pauta a tener una utilidad mayor o una utilidad menor. Entonces es muy importante esta parte. Evaluar los sistemas de control también es muy importante. Ahora que estamos hablando mucho de la parte del control, el control interno, pues es muy importante conocer esta parte. Y lo más importante que surge del análisis y de la interpretación de los estados financieros es la toma de decisiones. Entonces es muy importante porque no nos va a servir de nada que nosotros tengamos la información financiera, la analicemos, la interpretamos y después de todo este proceso no va a servir de nada si nosotros no llegamos a este punto que es la toma de decisiones. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no nada más es elaborar la información financiera, no nada más es analizarla, interpretarla, sino a través de este proceso llegar a este punto que es un punto medular, que es la toma de decisiones. Entonces, ojo amigos, no nada más se queda en el papel, sino hay que llevarla a cabo en esta toma de decisiones. Hay que llevar a cabo ese análisis y esa interpretación en acciones que van en beneficio de todas las entidades. ¿Qué importancia pues también tiene el análisis de los estados financieros? Pues la primera, y como les digo, yo creo que la más importante, todas son importantes, sin embargo, bueno, creo que en un negocio la rentabilidad es muy importante y en base a la rentabilidad pues viene una lluvia y una cascada de beneficios. Entonces, uno de los primeros puntos importantes por el cual
nosotros debemos hacer un análisis de estados financieros es precisamente conocer la rentabilidad patrimonial, la rentabilidad en las ventas, lo mismo también, ¿no? Pues quizá a lo mejor si nosotros analizamos los estados financieros nos podemos dar cuenta que la rentabilidad real no está en la actividad primordial, que serían, por ejemplo, las ventas de un producto o la prestación de un servicio, sino que a lo mejor la rentabilidad viene de otro sector o de otro nicho de negocios o modelo de negocios que nosotros no lo teníamos visualizado. Entonces, por eso es muy importante también conocer esa rentabilidad que nosotros tenemos en las ventas, porque a lo mejor el producto o el servicio que estoy proporcionando no es rentable y mi nicho de negocios está en otra actividad a la cual no le he tomado la importancia debida. También, pues, para atender obligaciones a largo plazo, hay muchas veces que las entidades tienen un nuevo proyecto o modelo de negocios en el cual lo quieren desarrollar, sin embargo, pues necesitan para esto financiamiento. Entonces aquí podemos ver a través de este análisis y de la interpretación de estados financieros si el negocio o la entidad tiene esa capacidad como para obligarse a un, por ejemplo, crédito hipotecario o un crédito bancario a largo plazo que le dé esa liquidez y esa solvencia para poder desarrollar ese proyecto que tiene en mente. Obviamente, también si ha crecido su patrimonio y cuánto ha crecido, es muy importante esta parte en las sociedades y por eso volvemos al punto, ¿no? Al punto de la autoridad fiscal en la cual, pues digo, empieza a pedir esta información financiera porque a través del análisis y de la interpretación de esta información, la autoridad se va a dar cuenta de ¿qué? De cómo ha crecido tu patrimonio y en cuánto. Recordemos que pues, uno de los objetivos principales de lo que es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que más se causa en nuestro país, es precisamente que esa modificación que tenemos en el patrimonio. Entonces, a través de estos estados financieros y de su interpretación, análisis e interpretación, se puede dar cuenta de el crecimiento del patrimonio y en cuánto ha crecido el patrimonio. También podemos darnos cuenta de la capacidad instalada de la empresa. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque muchas entidades quizá a lo mejor tienen una capacidad instalada que no se utiliza. Tienen una instalación muy grande que de esa instalación solamente están utilizando a lo mejor el 60%, 70%. Entonces ahí están teniendo muchas erogaciones o muchas salidas de las cuales pues no se están aprovechando. Entonces es importante conocer la capacidad instalada de la empresa, no por el hecho de tener una gran capacidad instalada, una gran oficina, una gran fábrica, quiere decir que la empresa pueda ser rentable y que sea bueno para la misma, sino que también hay que conocer hasta qué punto nosotros tenemos que tener una capacidad instalada, para no tener ni capacidad instalada de más, ni capacidad instalada de menos, sino que una capacidad instalada justa y necesaria para poder elaborar las actividades que generan obviamente los ingresos y la rentabilidad que nosotros buscamos. ¿Ok? Entonces también es importante conocer que si cuenta con el capital de trabajo suficiente, también es muy importante, así como la capacidad instalada es importante, también es importante conocer si se cuenta con la capacidad del capital de trabajo suficiente precisamente para poder operar esa capacidad instalada que tiene la sociedad. También conocer si la sociedad está generando recursos propios. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, no por el hecho de que el flujo de efectivo sea robusto, quiere decir que la sociedad es rentable. Quizá a lo mejor ese flujo de efectivo que se está generando puede ser por cuestiones de algunas obligaciones que nosotros estamos adquiriendo y no precisamente ese flujo que se está generando o ese ingreso es relacionado con la actividad que yo estoy generando o con la actividad propia del negocio. Entonces, muy importante también. Por eso también vemos que pide los otros dos estados financieros, ¿no? Para saber de dónde está lo que es el estado de cambios en el capital contable, que vamos a ver más adelante para qué nos funciona y qué podemos ver y analizar
cuando tenemos este estado financiero y obviamente el estado de flujos de efectivo. Recordemos que muchos contribuyentes, su base impositiva está de acuerdo a lo que es un flujo de efectivo. Muchos contribuyentes se cambian de una base que tradicionalmente conocíamos anteriormente como una base de carácter devengado y cambian a una base de flujo de efectivo. Por eso les mencionaba que no es casualidad que la autoridad fiscal ahora esté pidiendo, por ejemplo, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el capital contable. ¿Por qué? Porque ahí se puede dar cuenta de dónde están proviniendo los flujos que tiene la sociedad para poder operar. Entonces es muy importante esta parte de ver si la sociedad está generando o no recursos propios. Otra de las partes importantes que tienen los estados y en el análisis de los estados financieros es saber si la sociedad es solvente para pagar sus pasivos corrientes. Recordemos que dentro de la técnica contable, cuando mencionamos pasivos corrientes, lo podemos encontrar como pasivos corrientes o como pasivos a corto plazo. Prácticamente a lo que se refiere esta parte es conocer un pasivo corriente o un pasivo a corto plazo es aquella obligación exigible a un periodo menor al ciclo normal de operaciones, que por lo regular el ciclo normal de operaciones en muchas entidades es por lo regular un año, que es el año de calendario, pero de acuerdo a las cuestiones cualitativas de algunas otras sociedades, quizá a lo mejor su ciclo normal de operaciones no sea un año de calendario, sino sea otro periodo distinto. Entonces hay que tener también en cuenta no nada más las cuestiones cuantitativas, sino también las cuestiones cualitativas, que son muy importantes también en la interpretación y en el análisis. No nada más nos vamos a quedar con las cuestiones cuantitativas de números, de cifras, sino que también hay que observar esta parte tan importante que es la cuestión cualitativa, el entorno en donde se está desarrollando la sociedad, el entorno no nada más microeconómico, sino también macroeconómico en la cual se está viendo envuelta la sociedad, el sector donde se está desarrollando, todas esas cuestiones de carácter cualitativo que también pueden impactar en los estados financieros y obviamente en su análisis y en su interpretación. Otra de las cosas importantes en el análisis de estados financieros, pues es obviamente las necesidades de financiación de capital externo. Cuando nosotros hacemos el análisis y la interpretación de los estados financieros, nos podemos dar cuenta de este punto que es las necesidades de financiación con capital externo, ver si la sociedad genera los recursos suficientes con sus propias actividades y si no es así, de dónde nos podemos financiar y si la sociedad también está en condiciones de poder adquirir esas obligaciones. Por lo regular, principalmente el primer recurso de financiación que se tiene es con los socios accionistas o integrantes de la sociedad, pero en un segundo momento puede ser también con personas de carácter externo. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Es muy importante que nos sintonicen. Les damos la bienvenida a esta plática que se denomina Análisis e Interpretación de los Estados Financieros, como les mencionaba al principio de la exposición. No es casualidad que ahora la autoridad fiscal esté pidiendo mucho más información financiera. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que no nada más basta con la información que obtiene, por ejemplo, de un CFDI, de información que le dan terceros relacionados con un contribuyente, sino que también se da cuenta que es muy importante tener información de carácter financiero y no nada más de los dos estados financieros que comúnmente pedía, que era el estado de situación financiera y el estado de resultados integral, sino que ya también se va más allá y ahora sí pide los 4 estados financieros básicos, que es también el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo, donde puede hacer ese análisis integral y ver precisamente
todos estos puntos que estamos analizando en estos momentos. Entonces, amigos de Facebook, esperemos que nos acompañen. Los invito a que nos den una reacción, nos den un like, un comentario, y si tienen alguna pregunta al respecto sobre el tema, pues por favor háganlo saber a través de los medios de contacto de CADEFI. Es muy importante obtener esa reacción por parte de ustedes. Y bueno, continuamos con esta parte, amigos de Facebook y nuestros amigos que tienen la membresía también en CADEFI. Estábamos viendo de la importancia del análisis de los estados financieros, y prácticamente estábamos, para hacer un repaso a nuestros amigos que se acaban de integrar de Facebook, es muy importante precisamente conocer la rentabilidad patrimonial, la rentabilidad en las ventas, atender las obligaciones a largo plazo. Algo muy importante también, ver si ha crecido el patrimonio y en cuánto, y también eso la autoridad fiscal le interesa. Recuerden que le interesa ese crecimiento patrimonial a la autoridad fiscal. ¿Y cómo lo va a conocer? A través precisamente de este análisis e interpretación de estados financieros. Por eso les decía que no es casualidad que ahora la autoridad fiscal esté pidiendo cada vez más información de carácter financiero. ¿Para qué? Para conocer todos estos puntos que para ella son muy importantes. Y sí, no quiero que suene a consuelo de muchas personas que nos dedicamos a esto, pero la autoridad fiscal está todavía muy deficiente en esta parte de la interpretación y del análisis de los estados financieros, pero por eso son estas charlas, precisamente para adelantarnos a lo que pudiera interpretar la autoridad fiscal y saber qué información yo como contribuyente le estoy haciendo llegar, y con el objetivo de que ella vea esa radiografía y que nosotros estemos tranquilos de que la información que yo le estoy enviando es una información que esté razonablemente correcta con todas las actividades que yo estoy realizando y obviamente con las declaraciones que yo estoy enviando. Entonces, muy importante esta parte. Y bueno, estas son de las características o de la importancia que tiene el análisis de estados financieros para conocer precisamente todos estos puntos que ya los estábamos analizando anteriormente. Y bueno, también hay que ver precisamente, y hablando de los tipos de análisis de carácter financiero, pues hay que ver qué tipos de análisis podemos tener, porque no nada más es analizar e interpretar, sino hay que ver qué tipo de análisis vamos a hacer y para quién va dirigido ese tipo de análisis. Por ejemplo, tenemos el análisis de carácter interno, y esto se da precisamente, y es muy importante este análisis financiero de carácter interno. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ¿qué? A cuestiones de carácter preventivo y correctivo en nuestra sociedad. Por ejemplo, este tipo de análisis financiero de carácter interno lo realizan, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, ver precisamente lo que mencionábamos, ver si la sociedad tiene esa capacidad de generar el propio capital de trabajo o si tiene el suficiente capital de trabajo para poder operar. Entonces, el área de recursos humanos utiliza este análisis de estados financieros precisamente para conocer esa variante, ver también la rotación de inventario, la rotación de personal, ver por qué también hay mucha rotación de personal, conocer las causas y obviamente hacer las correcciones pertinentes. También nos sirve este análisis de estados financieros de carácter interno para elaborar estrategias de mercado. Es muy importante también. Muchos de los... imagínense ahora que se da la noticia el día de ayer de que Tesla va a poner su gigafábrica en Nuevo León. Es una excelente noticia para nuestro país. Inversión extranjera llega. Imagínense que un empresario se da cuenta de esta situación y hay un nicho de oportunidad en Nuevo León de poner quizá a lo mejor parte de sus actividades, trasladarlas allá. ¿Por qué? Porque va a haber un crecimiento obviamente derivado y detonado por esta inversión extranjera que va a tener Tesla en Nuevo León. Entonces nosotros queremos analizar y expandir nuestro negocio y poner una sucursal en Nuevo León. Entonces, para esto no nada más es el hecho de querer poder hacer las cosas, sino que hay que hacerlas con inteligencia y con un estudio previo. Y obviamente para poder crecer estas estrategias de mercado y saber si es factible poner una sucursal en Nuevo León para ser parte de esta gran noticia que
tuvimos el día de ayer de la inversión de Tesla en México, es muy importante hacer este análisis de interpretación y ver estas estrategias de mercado para ver si es rentable o no poner una sucursal allá en Nuevo León. Entonces es muy importante este análisis de carácter interno. Otro es obviamente los recursos financieros, saber si, por ejemplo, puedo ser solvente y líquido en el momento de contraer una obligación. A lo mejor para ese megaproyecto que yo tengo en mente, que va de la mano con esta inversión que se tiene pensada en Nuevo León, de esta gigafábrica de Tesla, pues obviamente necesito recursos. ¿Y de dónde los voy a obtener? Ya habíamos hablado en un principio que los pueden obtener de manera inmediata, a lo mejor con los socios, con los integrantes de la sociedad o de la entidad, pero también, y lo más común que se tiene, es que estos recursos se puedan obtener a través de terceros. Por lo regular son instituciones de carácter financiero o nuevos inversionistas a los cuales yo los invite a esta nueva aventura. Entonces, para eso también este análisis de estados financieros de carácter interno nos va a servir mucho para conocer de dónde yo puedo captar esos recursos financieros. Obviamente, una de las partes más importantes también dentro del análisis interno que podemos hacer de los estados financieros es la parte de los costos con las utilidades. Como mencionábamos, todas las sociedades, en especial las sociedades de carácter lucrativo, pues lo que buscan es precisamente utilidades, y esto va a verse mermado obviamente si nosotros no atendemos a la información que nos están arrojando los estados financieros. A lo mejor, como les mencionaba, quizá a lo mejor nosotros podemos ver en nuestra cuenta de banco que se está generando mucho flujo de efectivo, pero eso no quiere decir que el hecho generador del flujo de efectivo nos vaya a dar utilidades también muy extensas o muy grandes. Entonces, aquí viene precisamente este análisis de carácter interno, donde vamos a confrontar los costos con los ingresos y ver si la utilidad que nosotros estamos obteniendo es rentable para nuestro negocio, nuestro giro, o si de plano estamos fallando en algún proceso que nos haga pensar que por ahí se nos están escapando precisamente ciertas cuestiones en las cuales las utilidades pues están disminuyendo. Entonces, por eso es muy importante conocer esta parte y, como les mencionaba, también no dejar de lado las cuestiones de carácter cualitativo. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver en el caso práctico, muchas veces a lo mejor el porcentaje que nosotros estamos determinando del análisis y del análisis de los estados financieros, a lo mejor la utilidad o la rentabilidad que nosotros tenemos en nuestra sociedad puede ser buena o mala, dependiendo a lo mejor del sector de negocios en el cual yo esté. A lo mejor en un sector determinado en el cual yo me estoy desarrollando, esa utilidad a lo mejor es muy pequeña, pero para otro sector puede ser muy grande esa utilidad. Entonces también estas cuestiones de carácter cualitativo son muy importantes cuando nosotros hacemos ese análisis y esa interpretación de estados financieros. Otra de las características del análisis de carácter interno es de los equipos e instalaciones. Como mencionábamos en las láminas anteriores, uno de los objetivos del análisis y la interpretación de los estados financieros es ver la capacidad instalada con la que cuenta la sociedad. Muchas sociedades tienen una gran infraestructura, pero quizá a lo mejor esa infraestructura no esté utilizada al 100% o al revés. A lo mejor su estructura ya se está viendo rebasada y es momento para poder adquirir equipos e instalaciones. Pero todo esto se va a hacer previamente con un estudio del análisis e interpretación precisamente de estos estados financieros. Y por último, podemos mencionar dentro de las características que tiene el análisis de carácter interno, son las características del servicio que estoy prestando. No de embalde, Amazon se ha convertido en una de las sociedades o de uno de los corporativos más grandes. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de esas necesidades que necesitaba el mercado y ellos ajustaron su sistema de logística. ¿Para qué? Para que los productos que tú le pedías a través de eso, acuérdense que Amazon empieza
como una sociedad que vende libros, incluso vendía libros usados, alguien que no quería sus libros y que tenía ahí ciertas colecciones de libros y que para ellos a lo mejor ya eran cuestiones de carácter incluso que les representaba una erogación por el costo de almacenamiento, pues los llegaban a vender y Amazon empezaba o su negocio principal hace algunas décadas era precisamente la venta de libros usados que ya no quería la gente y que podías conseguirlos a través de Amazon, pero ellos se dieron cuenta